Usted, compañero Cerón. Prosiga, señor juez. Buenas tardes, público presente que están dentro de esta sala. Por motivos de audios, soy el abogado Johnny Baudilio Cetre Sánchez, juez de garantías penales del Cantón Guayaquil. Señor secretario, sírvase revisar si se encuentran todas las partes procesales en esta audiencia. Asimismo, debo manifestarle a las personas que están presentes, por favor, apagar todos sus equipos móviles para que no interrumpan la misma. Señor secretario, continúe con lo solicitado. Gracias, señor juez. Efectivamente, su señoría se encuentra aquí en representación de la Fiscalía General del Estado, el señor abogado Rommel Cerón, en representación del hoy aprendido, se encuentra el doctor Dani Giovanni Navarrete. Su señoría se encuentran las partes principales para la intención de la presente audiencia, señoría. Usted también se encuentra la persona que está siendo acusada. Así es, su señoría, se encuentra persona aprendida junto con su abogado defensor particular, el doctor Dani Giovanni Navarrete, señor juez. Le concedo la palabra al señor fiscal, doctor Rommel Cerón, para que se pronuncie sobre el motivo de esta audiencia y cuál va a ser el tema a tratar. Gracias, su señoría. Un cordial saludo a su autoridad, de igual forma al actuario del despacho, a quien representa en este caso la defensa técnica de Reinaldo Alfredo Reyes Meregildo, persona que se encuentra aprehendida al momento, cuya comparecencia se la realiza ante su autoridad con la finalidad de que se lleve a efecto la audiencia de flagrancia pertinente. Teniendo en cuenta aquello, quien le habla es el abogado Rommel Cerón Rubio, quien representa en este momento a la Fiscalía General del Estado como fiscal de la ciudad de Guayaquil. Teniendo en cuenta lo mencionado, me permito manifestar que mi comparecencia la genero en razón de las facultades que me establece el artículo 195 de la Constitución de la República, en concordancia con lo que establece el artículo 288 del Código Orgánico de la Función Judicial, como también lo que establece el artículo 410, 411 y 442 del Código Orgánico Integral Penal. Esto, su señoría, teniendo en cuenta de que ante su autoridad me permito comparecer con la finalidad de dar a conocer de que el día domingo 6 de marzo del presente año, específicamente a las 20 horas, se pone a conocimiento del fiscal, del suscrito fiscal, la aprehensión del señor Reinaldo Alfredo Reyes Meregildo. Con estos hechos, la Fiscalía General del Estado hace referencia de que el parte policial se encuentra inmerso dentro de la... tengo un problema aquí en la máquina, espérenme en un momento, aquí sí vamos a tener que... Ya. Pido disculpas, no sé si... ¿qué pasa ahí, Carlos? Pido las disculpas pertinentes ante su autoridad. Tuve un pequeño inconveniente dentro del sistema en razón del internet, pero una vez que ya se ha generado este impasse, ya se ha subsanado el mismo, me permito manifestar de que la noticia criminis fue puesta a conocimiento de esta fiscalía con fecha 11 de marzo del presente año, específicamente de un hecho ocurrido a las 20 horas, en la cual, mediante el parte policial, que está suscrito directamente por los agentes de policía Macías Arias José Julián y Nieto Macías Ángel Gustavo, ponen a conocimiento de Fiscalía de que en la fecha antes en mención, la señora Dora Violeta Reyes Meregildo fue víctima de un acto violento proporcionado específicamente por su hermano.
En el relato que se detalla en el parte policial, se deja constancia de que en las calles 18 y Avenida La Vez de la ciudad de Guayaquil fue la Policía Nacional a prestar el auxilio necesario a esta persona, quien se encontraba con una herida directa en su parte occipital de la cabeza, donde emanaba sangre y cuya lesión genera, su señoría, el motivo o la razón de la aprehensión de la persona a la cual en este momento se encuentra retenida. Me refiero al señor Reinaldo Alfredo Reyes Merejil. Este es un antecedente que detalla el parte policial, el cual pone a conocimiento la existencia de una presunta infracción. Con estos hechos, y una vez que se ha puesto a conocimiento de su autoridad la narración del agente de policía Macías Arias José Julián, solicito a usted, su señoría, que conforme lo determina el artículo 527 y 529 del Código Orgánico Integral Penal, genere la legalidad de la detención y aplique o ratifique que el procedimiento ejecutado por los agentes del orden goza de plena legalidad y constitucionalidad. Teniendo en cuenta aquello, la Fiscalía General del Estado cede la palabra con la finalidad de que se declare legal todo lo actuado hasta el momento. Cedo la palabra a su señoría. Continuando con la presente causa, le confiero la palabra al doctor Navarrete como representante de la persona acusada, el señor Reinaldo Alfredo Reyes Merejildo. Tiene la palabra para que se pronuncie en el aspecto de legalidad de la aprehensión de su defendido. Señor juez, muy buenas tardes. Señor secretario, buenas tardes. Señor fiscal, muy buenas tardes, público presente. Efectivamente, su señoría, en representación del señor Reyes Merejildo Reinaldo Alfredo, quien le habla el abogado Dani Giovanni Navarrete, ejerciendo la defensa técnica del mismo. Su señoría, en torno a la legalidad y en virtud de que se han respetado los derechos constitucionales de mi defendido, por esta parte no tengo absolutamente nada que alegar en torno a la calificación de la flagrancia, su señoría. Devuelvo el uso de la palabra. Gracias. Al haber escuchado las partes del señor, la opinión tanto del señor fiscal como al representante de la defensa técnica del señor Reyes Merejildo, acojo la legalidad de la detención y doy parte para que se inicie esta audiencia. Tiene la palabra el señor fiscal para que se pronuncie a lo que usted crea conveniente. Gracias, su señoría. En esta segunda parte me permito manifestar que Fiscalía generará, conforme las reglas preestablecidas en el artículo 595, la correspondiente formulación de cargos en contra del señor Reinaldo Alfredo Reyes Merejildo. Teniendo en cuenta aquello, la individualización de la persona está determinada en el nombre antes indicado, el mismo que tiene el número de cédula 09 16 67 51 51. Esta persona vive en las calles Salinas y 18 de la ciudad de Guayaquil. Esta es la relación directa que se cumple con la individualización de la persona, cumpliendo con el numeral 2 del mencionado artículo. La relación y circunstancias de los hechos relevantes está constituido que el día domingo 11 de marzo del presente año, específicamente a las 20 horas, en circunstancias en que señor fiscal, está hablando de una fecha anterior, fue el 19 de marzo. El 11 de marzo, 11 de marzo. Ok, su señoría. El 11 de marzo, al cual hago mención, es en donde se lleva a efecto específicamente este acto que genera una lesión directa contra la señora Dora Violeta Reyes Merejildo. En circunstancias en las cuales se pide un auxilio directo que fue tomado en consideración mediante un comunicado del UP5 de la suscripción Cisne de la ciudad de Guayaquil. Este llamado hizo comparecer directamente a los agentes del orden,
los mismos que han sido escuchados o ha sido escuchado en este caso el agente expositor del parte policial, el agente de policía Macías Arias José Julián, y que dejó constancia tanto de su procedimiento, también de la afectación que se observó directamente de la señora Dora Violeta Reyes Meregildo, la misma que recibe una agresión física de parte de su hermano en su cabeza producto de un empujón y cuyo resultado generó una lesión, como más adelante, de acuerdo a los elementos los elementos pertinentes a este acto, se generará o vinculará la presente acción como un acto de violencia intrafamiliar, teniendo en cuenta de que el señor Reinaldo Alfredo Reyes Meregildo es hermano directo de la señora o de la víctima dentro de la presente causa. Para ello, su señoría, es totalmente pertinente que Fiscalía General del Estado exponga a usted cuáles son los fundamentos jurídicos que detallan esta infracción o este aparente acto que genera directamente una accionar de una conducta vinculada a lo que establece el artículo 156 del Código Orgánico Integral Penal, teniendo en cuenta de que este acto se tipifica o se determina una violencia física contra la mujer o miembros del grupo familiar, el que dentro de su contexto determina que la persona que como manifestación de violencia contra la mujer o miembros del grupo familiar cause lesiones, será sancionada será sancionada con la misma pena prevista en el delito de lesiones, aumentada en 1/3. Teniendo en cuenta aquello, la designación que se le genera o la imputación que hace Fiscalía en este momento está inmersa también acorde a lo que establece el artículo 152, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal, teniendo en cuenta que como elementos primordiales para sustentar esta formulación, se tiene en consideración los siguientes, su señoría. Primero, se encuentra o pongo a conocimiento de la defensa del señor Reinaldo Alfredo Reyes con la finalidad de que exponga su contradicción hacia los mismos bajo ese derecho constitucional, el informe técnico de reconocimiento del lugar de los hechos suscrito por Nieto Macías Ángel Gustavo, el agente de policía que detalla este informe, deja constancia que el mismo se lleva a efecto en las calles 18 y Salinas, las mismas que se encuentran en la avenida B de la ciudad de Guayaquil. Teniendo en cuenta aquello, también presento ante su autoridad el informe médico suscrito por la doctora María Francisco Verdesoto, la misma que hace referencia que la señora Dora Violeta Reyes Meregildo recibió una lesión con un objeto contundente en la parte posterior de su cabeza, generándole en ella una incapacidad de 31 a 40 días. Este estado, según las observaciones realizadas por la perito médico, es relacionado incluso a la edad que tiene la señora Dora Violeta Reyes Meregildo, teniendo en cuenta que a sus 65 años es una persona que se encuentra dentro del grupo de vulnerabilidad y lógicamente esto genera a su vez de que su estado de salud tenga una observación mayor teniendo en cuenta el grado de la lesión. Como elemento también solicito se considere, señor juez, la intervención que ha hecho en esta sala de audiencia el agente de policía Macías Arias José Julián, el mismo que detalló la forma de cómo observó a la señora Dora Violeta Reyes y fue la persona que generó el procedimiento y también desarrolló la aprehensión del señor Reinaldo Alfredo Reyes Meregildo. Estos son en sí los elementos que generan una circunstancia sobre los hechos y que permiten ante su autoridad, conforme lo detalla el artículo 500
34. Solicitar a su autoridad de que se tienen los elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito y que este delito, conforme lo mencioné, se encuentra tipificado en el artículo 156 en concordancia con lo que establece el 100. Convicción suficiente con la finalidad de determinar de que la persona es autor directo de este hecho y que de una u otra forma estos indicios dejan constancia ante su autoridad de que es totalmente necesario que, teniendo en cuenta de que la persona que en este momento se le formula cargos vive en la misma habitación generada en las calles 18 y la B de la ciudad de Guayaquil, es totalmente pertinente que se observe a su vez que luego de la formulación de cargos, su autoridad genere medidas preestablecidas de acuerdo a lo que establece el artículo 558 del Código Orgánico Integral Penal. Esta norma hace referencia hacia las medidas de protección a las cuales solicita Fiscalía se acojan las establecidas en los numerales 2 y 3 de dicha norma antes invocada. Como también a su vez, teniendo en cuenta que la persona procesada habita en el mismo domicilio, la Fiscalía solicita se tenga en consideración lo manifestado en el artículo 558, numeral 1, referente a la medida de que la persona que generó esta agresión salga de la vivienda de garantizar la integridad física y psicológica de la señora Dora Violeta Reyes Merejil. Fiscalía solicita a usted aplique las siguientes medidas privativas de libertad, teniendo en cuenta la numeral 6 del artículo 522. Esta pretensión la hace Fiscalía con la finalidad de que la persona procesada en este momento, el señor Reinaldo Alfredo Reyes Merejildo, concurra a todo tipo de llamamiento ante su autoridad y que la sola presencia de esta persona no genere algún acto atentatorio tanto al procedimiento o a la investigación como también contra la persona a la cual la Fiscalía solicita estas medidas de protección. Solicito a su vez, su señoría, que ponga conocimiento del señor Merejildo de creer lo necesario y de acoger el pedido de Fiscalía, las medidas de protección que considere necesario, como también autorice el retiro de esta persona, si es que su autoridad no acoge el pedido de Fiscalía, del domicilio, teniendo en cuenta de que esta persona podría generar un acto de peligrosidad contra la humanidad de la señora Dora Violeta Reyes Merejildo. Esta sería la fundamentación que hace la Fiscalía General del Estado conforme lo establece el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, como también lo que establece el artículo 595 y demás normas afines relacionadas a esta formulación de cargos. El tiempo en el cual Fiscalía va a llevar a efecto la presente investigación será de 30 días, puesto que el mismo se sujeta a un procedimiento ordinario en el cual solicito de esa misma forma se ponga conocimiento de los sujetos procesales como de la defensa de la persona hoy procesada. Cedo la palabra a su señoría. Continuando con la presente audiencia, se le concede la palabra al doctor Carlos Navarrete para que se pronuncie a lo manifestado por el doctor Rommel Cerón en cuanto al solicitar una prisión preventiva para su defendido. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor juez. Gracias, su señoría. Antes de continuar con mi relato, si quisiera su señoría solicito se aclare
en el lapso de que el señor fiscal ha mencionado al último de su intervención que iniciará una investigación por 30 días. Dentro de este caso, tomando en consideración que si se formula cargos estaríamos hablando ya de una instrucción fiscal o no de una investigación, sí solicito a su señoría se aclare en virtud de que si se va a formular cargos o solamente se va a realizar una investigación. Señor fiscal, está en el uso de la palabra para responder la pregunta hecha por el doctor Navarrete. Sí, ok. Gracias, su señoría. Como lo mencioné con anterioridad, cabe recalcar que Fiscalía formula cargos y ha sustentado su formulación conforme lo establecido en el artículo 595 del Código Orgánico Integral Penal. Para ello, Fiscalía General del Estado ha demostrado o ha justificado su pretensión conforme las reglas preestablecidas en esta norma y también ha determinado conforme las reglas preestablecidas en el artículo 534 la medida privativa de libertad a la cual Fiscalía considera debe ser aplicada con la finalidad de que comparezca, en este caso, la persona a la cual se le ha formulado cargos a cualquier tipo de llamamiento que haga su autoridad y con la finalidad de que pueda llevarse a efecto una administración de justicia ágil y oportuna. Con esta intervención, su señoría, me permito manifestar que Fiscalía solicitó a su vez que el procedimiento que se va a llevar a efecto en base a esta formulación es el procedimiento ordinario y que a su vez en el periodo que establece este procedimiento, la Fiscalía sustentará en su momento oportuno todos los elementos que generen la responsabilidad o materialidad también tanto del hecho que se pone en conocimiento de su autoridad se vincula hacia una conducta típica antijurídica tipificada en el artículo 156 en concordancia con lo que establece el artículo 152 numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal. Cedo la palabra. Continúe, doctor Navarrete. Ya está aclarado. Por parte de la Fiscalía ya hizo la aclaración necesaria. Continúe usted en la defensa técnica de su defendido. Muchas gracias, su señoría. Por la naturaleza de la audiencia en torno a la formulación de cargos y a los elementos de convicción que establece la Fiscalía ha presentado ante su autoridad, no tengo absolutamente nada que alegar. Será en el momento procesal oportuno esto en la instrucción fiscal en la que con elementos probatorios demostraré la inocencia de mi defendido. Más sí me manifestaré en torno a la medida preventiva de libertad que ha solicitado la Fiscalía General del Estado, tomando en consideración, su señoría, que tenemos un atenuante, la cual es que de acuerdo al mismo parte policial que Fiscalía sostiene como elemento de convicción, se determina que efectivamente mi defendido es y por lo tanto se le estaría aplicando ya una pena anticipada, su señoría. Hay que tomar en consideración también, su señoría, que mi defendido también tiene su derecho tanto a la libertad como al trabajo. En torno a ello, su señoría, me permito presentar documentación de arraigo en virtud de lo solicitado por Fiscalía, efectivamente, con el fin de no revictimizar a la víctima, pues mi defendido se trasladará desde el día de hoy mismo hasta la casa de su hermano, el señor José Luis Reyes Meregildo, que la misma que queda ubicada en el pasaje 20, casa 19 del sector Samanes 2 de esta ciudad de Guayaquil, conforme lo justifico con la planilla de luz que adjunto. También su señoría podrá verificar en la documentación que adjunto que también presento un certificado laboral donde efectivamente se indica que mi defendido trabaja como un vendedor mayorista a ciertas cadenas de tiendas y establecimientos de aquí de Santo Domingo, del cual les vende sus productos. También su señoría adjunto el certificado o papeleta de votación con la cual demuestro que mi defendido vive aquí. Su señoría, vuelvo y reitero, el derecho a la libertad y el derecho al trabajo son derechos inviolables. Si bien es cierto, Fiscalía aduce que se ha cumplido con los presupuestos para solicitar la prisión preventiva, también es cierto que Fiscalía no ha podido demostrar fehacientemente y contundentemente que mi defendido no va a comparecer a dicho juicio, que mi defendido puede fugarse del país. Es algo que no ha podido demostrar, por lo tanto solicito, su señoría, no se acoja a esa medida
y más bien se le dé una medida alternativa para que mi defendido pueda ejercer su legítimo derecho a la defensa en libertad, aplicando las medidas que usted crea conveniente de acuerdo al artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal. Solicitud que le hago amparado en el artículo 77, numerales 1 y 11 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 522, numerales 1 y 2 del COIP, y conforme a las resoluciones, la 0820 y la 200519 de la Corte Constitucional del Ecuador, así también como la resolución 19-2021 de la Corte Nacional de Justicia. Su señoría, reitero y solicito de la manera más comedida y se tome como atenuante la acción de mi defendido de presentarse voluntariamente, que es un aspecto más, o puede decir que es un indicio más de que hemos de comparecer a este juicio a todas las instancias que sean necesarias y hemos de comparecer a todos los llamados. Por lo tanto, su señoría, reitero mi pedido y que se designe medidas alternativas. Hasta aquí mi palabra, su señoría. Devuelvo el uso de la palabra a usted, reservándome el derecho, en caso de ser necesario, a la réplica. Muchas gracias. Ya se ha escuchado claramente la intervención del señor fiscal como de la defensa técnica de la persona en este momento está siendo acusado de un delito de violencia intrafamiliar. Como juez garantista y en los derechos de las personas, tengo que expresar de la siguiente manera. Existe un delito. El fiscal no ha sido claro y concreto al manifestar si él fue el que le pegó, dice un empujón, pero en el informe dice que ha recibido un golpe contundente, un objeto duro. Pues hay una contradicción en lo uno y lo otro, lo que ya me está causando cierta duda. Ahora solicita que sea un juicio ordinario y pide 30 días para la instrucción fiscal. Todas las personas que viven en el territorio ecuatoriano están facultados por la Constitución y las leyes para tener derechos y garantías. Asimismo, cumplir. En este caso, apegado al debido proceso, en la forma que se presentó el señor Reyes Merequildo, está dando a entender que quizás hubo un error, no con mala intención, y él mismo se entregó a la policía en este caso, lo que me demuestra que no corre riesgo de fuga. Asimismo, basado en los tratados internacionales de derechos humanos, en nuestra Constitución y en las últimas resoluciones dadas por la Corte Nacional, la Corte Constitucional y la Corte Nacional de Justicia, creo conveniente que para protección de la víctima se quiere boleta de auxilio y de alejamiento de parte del señor Reyes Merequildo Reinaldo. Y a la vez al señor se le conceda las medidas solicitadas por la defensa. Esto es, las que están establecidas en el artículo 522, numerales 1 y 2, en concordancia con el artículo 77, numerales 1 y 11 de nuestra Constitución. ¿Por qué tomo esta resolución? Porque también me demostró el doctor Dani Navarrete que su defendido ya cuenta con otro domicilio, lo que va a hacer de que el señor no se fugue y comparezca dentro de los 30 días y con la boleta de protección que se le da a la señora Dora Violeta Flores, se resolverá esta situación dentro de los 30 días. Por lo tanto, solicito, señor actuario del despacho, girar las boletas antes mencionadas. Las boletas de protección a la señora Dora y la boleta de libertad al señor Reinaldo Alfredo Reyes Merequildo. Hasta aquí, señores.
ha terminado esta audiencia.